Bueno, voy a pasar un poquito a lo espiritual, como había dicho en un principio, ¿no? El canal a las enfermedades, las emociones, el estrés, la ansiedad, bueno, el no, poder, no agradecer, el no amar, el no amarnos, ¿no? El de tener hábitos, eh, como decir, hábitos que son agresivos para nosotros mismos, estar en ambientes agresivos, con personas que no nos hacen bien. Todo esto es una puerta abierta, un canal hacia las enfermedades. Pero ahora vamos a hablar, ¿qué pasa con las enfermedades? ¿Por qué vienen las enfermedades desde lo espiritual? ¿Sí? Bueno, como nosotros sabemos, nosotros somos un diseño de Dios perfecto. ¿Sí? Dios nos hizo perfecto, vuelvo a repetir que nos hizo resiliente, ¿no? Porque también cuando estamos enfermos buscamos cómo curarnos, ¿sí? La persona que ya no es resiliente y se te abandona y ya está, ¿no? Pero nosotros somos resilientes, tenemos una gripe, bueno, los hombres son por ahí un poco más exagerados con la gripe, ¿no? Ya quieren escribir el testamento, todo. Las mujeres nos levantamos, hacemos un té de jengibre, bueno. Pero somos de buscar cómo buscar una sanidad, ¿no? Pero dice que la palabra que Dios nos hizo una raza perfecta. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué vieron las enfermedades? Las enfermedades vinieron por el pecado, ¿no? A causa del pecado. Pero ¿qué pasó? Jesús vino, ¿no? A la cruz y nos devolvió la promesa de vida, ¿no? Eso lo sabemos. Pero ustedes dirán, ¿y de dónde vienen las enfermedades? Hay muchos tipos de enfermedades, ¿sí? Tenemos, o sea, todas las enfermedades no son iguales. No vamos a meter todas las enfermedades en lo espiritual en la misma bolsa porque no es así, ¿sí? Las enfermedades, hay enfermedades que son genéticas, hereditarias, como maldiciones generacionales, digamos, que son, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, que es la diabetes, el asma, bueno, ya las enfermedades emocionales, los problemas cardiovasculares, etcétera, ¿no? Esos son espíritus designados. Parece muy brusco lo que voy a decir, pero las enfermedades genéticas o maldiciones generacionales de enfermedad son espíritus designados. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a escuchar que dicen, no sé, vamos a dar un apellido que no conozcamos mucho a nadie. Bueno, los López, todos son obesos. No sé, los tal son todos que tienen problemas en el oído. No, ¿por qué no? Porque yo conozco una familia que son todos obesos, desde el chiquitito tienen una panadería ellos, son todos gorditos, ¿no? Bueno, Pero ¿qué pasa? Sí, perdón, en mi familia, los Rodríguez, ya que estamos encajando apellidos, casi todos tenían problema en la vista. ¿ves? Todos te hablo de, eran poquitos los que no tenían. ¿Ves? Por ejemplo, tengo un compañero que se apellido Fernández. Todos ellos usan anteojos. Pero no es que ya grande, porque ya en grande a veces uno necesita. No, ya van al jardín con los anteojos. Entonces, es como que decir, ¿pero por qué? Si es Sí, una vida nueva, ellos hacen ahí otra cosa, va. no. Son espíritus designados para esta generación que ya está lastimada, marcada con el pecado en algún trayecto de esta generación, ¿no? Ya hay un espíritu maligno designado, sí. A ver, maestra, está. Sí, levanto la mano para que... Maestra, no, son patrones que se repiten. No, son patrones que se repiten, que se da muchas veces, que conocemos casos de la depresión, por ejemplo, es un patrón que se repite también muchas veces en las familias y que en cada generación se va dando algunos casos de depresión y de suicidio también. Viste, hablando de enfermedades que se pueden catalogar como enfermedades mentales de repente, no, sabiendo que tiene un trasfondo espiritual. Sí, exacto, exacto. Bueno, ¿por qué vienen las enfermedades genéticas o generacionales? Como dijimos, por espíritu designado, ¿no? Esas Ujú. enfermedades pueden ser suicidio, pueden ser depresión, pueden ser diabetes, asma, ¿no? ¿Y por qué vienen otras enfermedades? Algunas otras enfermedades vienen porque como prueba que Dios lo permite para afirmar tu fe. No es que Dios nunca va a mandar una enfermedad. Las enfermedades no vienen de Dios, pero Dios tiene el permiso para permitirlo, ¿no? ¿Para qué?
para que pases por esa prueba de enfermedad para afirmar tu fe. Ejemplo, me pasó una vez que me sentía re mal, recontra mal, pero recontra mal porque me fui a la guardia de la clínica para que me vaya a la guardia, imagínate que me sentía súper mal. Cuando llego a la clínica, empiezo a hablarle a la persona que estaba esperando ahí que se sentía muy mal, le empiezo a hablar de Dios, le empiezo a hablar de Dios, se empieza a sentir bien, entra el médico, le dice no es nada lo que tenés, automáticamente a mí se me pasó todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo me fui con la fe allá arriba, porque imagínate que en mi casa me sentía tan mal que cuando llegué, que para que me vaya a una guardia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando vi que Dios me había mandado ahí para otra persona, mi fe creció, ¿sí? A veces Dios permite una enfermedad como prueba para que crezca y se afirme nuestra fe. Otra de las enfermedades que hay son las consecuencias del pecado, ¿sí? ¿Cómo las consecuencias del pecado? No cuido mi cuerpo, sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo en la palabra, ¿no? Jesús le dice, cuando curó a una persona, le dijo, vete y no peques más, ¿sí? Vete y no peques más, le dijo. Si el Señor me da la oportunidad que salga a la luz un quiste, por ejemplo, yo voy, el Señor me da la oportunidad de que me atiendan médicos con capacidades, que me den herramientas, ¿no? El Señor permite que sea sana, hay gente orando, soy sana, ¿no? Sana porque no me cuidé, porque hice de mi cuerpo un desastre, consumía, ponerle alcohol, fumaba, no me cuidaba, trasnochaba, entonces me enfermé por el cigarrillo con él. Me curo, el Señor me da la oportunidad nueva y después voy de vuelta y arranco otra vez, ¿no? Entonces esto vuelve a la enfermedad y esa enfermedad de qué es del pecado, ¿sí? Del pecado, de la desobediencia, ¿sí? Después está la otra enfermedad que viene por la brujería. No solo por la brujería que me pueden hacer inconscientemente, cuando estoy lejos de Dios, ¿no? Cuando no conozco a Dios, sino lo que yo voy a buscar, ¿sí? Porque el diablo es como, ¿no? Cuando vos vas al supermercado, sí, pues el de la casa te va a decir, llévate lo que quieras, pero cuando salga lo tenés que pagar, ¿no? Claro. Y es así, ¿no? El enemigo es así, sí, llévate el dulce, llévate el mejor asado, bueno, el asado argentino, llévate todo lo que vos quieras, pero cuando vos salgas lo vas a tener que pagar, ¿no? Y el enemigo hace esto. Andá que acá te van a curar el empacho, andá que acá hay una persona que te va a hacer que tengas un bebé, no puede tener hijos, ella te va a ayudar. Pero ¿qué pasa después? ¿No? Tremendo tumor, tremendo cáncer, ¿no? Se va a cobrar de alguna forma, ¿no? Esta es otra clase de enfermedad. Después está la enfermedad que simplemente Dios quiso que padezcas, ¿sí? Simplemente, como pasó con Eliseo, que fue la enfermedad de muerte, ¿sí? O como pasó con Pablo, ¿no? Que él habló sobre el aguijón, ¿no? Porque en algún momento nuestro cuerpo va a parar, ¿no? Se va a atrofiar, porque es como, ¿no? Como los autos, en algún momento van a parar, ¿no? Porque Dios siempre está hablando de la vida eterna, porque somos personas espirituales, ¿no? Pero lamentablemente el cuerpo, lo que es de la tierra, va a volver a la tierra. Entonces hay enfermedades que Dios dice, bueno, esta enfermedad es para muerte. Esta persona va a partir conmigo y ya, bueno, ¿no? Es otro tipo de enfermedad. Entonces, hay diferentes formas de ser sano, ¿sí? Porque sabemos que la enfermedad no viene de parte de Dios. Dice que nosotros tenemos el don de sanidad, ¿no? Lo dice en 1 Corintios 12:30, los que quieran anotarlo. Ahí habla sobre los dones de sanidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los dones de sanidad? No es que yo digo, bueno, o sea, todos tenemos el don de sanidad, pero no todos podemos sanar. ¿Qué pasa cuando yo conocí a una persona que me decía, ay, no quiero orar más por los enfermos, porque cada vez que voy a orar por alguien se muere? Y se ponía mal, ¿viste? Dice, me pidieron que vaya al hospital, oré por tal persona y se murió. ¿Qué pasa con esos dones? ¿No? Porque encima, vos fíjate que Jesús decía,
vayan y oren por los enfermos y los enfermos sanarán. Ni siquiera decía, no, decía que pongan sus manos sobre los enfermos nada más. Ni siquiera decía oren, pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán, decía, ¿no? ¿Qué pasa con esos dones? Entonces, usted me dice, no, yo oro, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque para que nuestro don fluya, nosotros necesitamos una autoridad ganada delante de Dios. ¿Y cuál es esa autoridad ganada delante de Dios? Sepárate del mundo, ¿no? Estar en santidad, estar en unidad. Si hay algo que le molesta tremendamente al enemigo, es la unidad, ¿no? Por eso dice, cuando dos se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Por qué dice, Jesús decía, vayan de dos en dos? Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? ¿Por qué dice la palabra, lo que une Dios que no lo separa el hombre? Porque no es solo para el matrimonio, es porque hay cosas que van unidas. Por ejemplo, el don de sanidad va unida con la santidad, ¿no? Con cómo somos nosotros si estamos en santidad delante de Dios, si estamos en sujeción, ¿no? Son cosas que nosotros necesitamos para poner el condimento que necesitamos con nuestro don, ¿sí? Si nosotros hacemos fluir nuestro don con todas esas cosas, lo más importante es tener la intimidad con Dios y saber que nosotros tenemos realmente una intimidad con Dios, ¿no? Una relación sana con Dios, ¿no? No esa relación de que, perdón Señor, perdón Señor, perdón Señor, lo vuelvo a hacer, perdón Señor, ¿no? Llega un momento que, y te arrepentiste, ¿no? Entonces, no, tener esa relación con Dios, de decir, yo tengo una relación sana con Dios, de saber que lo que me equivoqué hoy, ya mañana no lo voy a volver a hacer, y esto me va a crear un vínculo sano con Dios, y me va a crear una autoridad ganada por Dios para ir y hacer lo que Él me manda, ¿no? Esta es una forma de activar ese don de sanidad, ¿no? No quiero que la gente vea que yo sano a las personas, no es quiero que la gente vea que yo sano a la persona, ¿no? Sino que, porque a veces pasan las iglesias, ¿no? Sin, por supuesto, desmerecerlo, porque en las iglesias pasan cosas terribles con Dios, pasan sanidades tremendas, pero a veces pasa que cuando hay alguien que ora por una persona y se sana, ya es evangelista, profeta, apóstol, y en realidad todos tenemos el don de sanidad, simplemente que unos cuantos son los que están en santidad, en unidad, en sujeción, ¿no? Imagínense si solamente ese don lo tendrían los pastores o los evangelistas. Con toda la cantidad de enfermedades que hay, no daríamos abasto, ¿no? Por eso lo que hizo el Señor, nos puso a todos a orar por los enfermos. Nos dio el don de sanidad a todos, nos dijo a todos estén en santidad, sepárense de la más vieja manera de vivir, ¿no? Sepárense de la vieja manera de vivir. Entonces, ahí va a fluir tu don de sanidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué el diablo le encanta y le gusta bailar arriba de los enfermos? Porque él sabe que cuando nosotros estamos enfermos, estamos incapacitados, ¿sí? Por eso, a veces nosotros vamos a orar a los hospitales y cuando una de las personas del equipo está enfermo, yo le digo, mirá, orá desde casa, apoyarnos en oración desde casa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enfermos, estamos incapacitados. Por eso, a veces el enemigo le gusta vernos enfermos, porque nos incapacitamos, no solo en el cuerpo, en las emociones, en el espíritu, estamos angustiados, ¿no? Estamos como, en vez de dar, necesitamos que nos den, estamos en esa situación rara, ¿no? Entonces, sabemos que cada vez que estamos enfermos son el momento de recibir, tal vez no de dar, ¿sí? Bueno, vamos a ir a los métodos para recibir la sanidad. ¿Sí? Yo acá agarré un par de métodos y voy a citar Marcos 16, 18. Dice, tomará en la mano serpiente y aunque hubiera cosa mortífera no le hará daño, ¿no? Dice que a veces van a escuchar por ahí que dice, ay, no, yo no me pongo mano porque no quiero que me pase toda la enfermedad ni los espíritus que tiene, ¿no? Pero una de las primeras cosas que habla es, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ni siquiera dice oren, dice, pondrán las manos sobre los enfermos, ¿sí? Está hablando de la imposición de manos, con autoridad, con sujeción, con santidad, ¿no?
El primer punto para sanar a un enfermo es la imposición de mano. ¿Sí? En mi mano yo llevo la autoridad, en mi mano yo llevo la sanidad y mis dones. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Sí? Una de las formas es la imposición de manos. ¿Sí? Otra de las formas que habla en Santiago 5:4, si alguien está enfermo, dice, llamen a la anciano de la iglesia, ungiéndole con aceite, no, etcétera, etcétera, en el nombre de Jesús. ¿Qué significa ungir? ¿Qué significa ungir? No vimos a Jesús ungir con aceite. Esa es la verdad, ¿no? No lo vimos Jesús. ¿Pero por qué no lo vimos Jesús ungir con aceite? Porque Él era el ungido. ¿Sí? Él era el ungido. No necesitaba ungir con aceite porque Él era el ungido. Nosotros dice que podemos ungir con aceite, pero no haciendo un amuleto del aceite, ¿no? He escuchado ahí que había personas enfermas y le daban de tomar el aceite. No, no es un símbolo. Es un símbolo del Espíritu Santo, es una herramienta, es una forma, porque en realidad, si nos fijamos en la palabra, no nos dice, bueno, es esta forma, esta fórmula y nada más, nos da varias formas. Inclusive nos permite a nosotros, ¿no?, ser creativos. El Espíritu Santo nos permite ser creativos como sanar a las personas, ¿sí? Nos da estrategia, fórmula. Bueno, pero ahí nos cita el aceite. Usar como un símbolo el aceite. Ungir, ¿no? Ungir con fe. No convertir en amuleto, pero ungir con fe el aceite. Y en el nombre de Jesús. Es una forma, ¿no?, de que la persona quede ungido. Depende de nuestra fe, ¿no? El aceite, sin oración, sin santidad, sin sujeción a Dios, no sirve para nada, ¿sí? A mí una vez una señora me dijo, ay, ¿no me das un poquito de aceite? Me lo llevo para ungir por ahí si me llevo a sentir mal, ¿no? Y yo le explicaba a esta señora, le decía, mirá, es importante que vos sepas que no es el aceite, que es Jesús el que te va a curar, ¿no? Es la unción, significa una forma de actuar con fe, con autoridad, ¿no? Le explicaba. Te pregunto, Adriana, un poquito, por Sí. ejemplo, para los que están en su casa y están solos, ¿no? Nosotros hablamos por ahí a gente que mucho no tiene un lugar donde ir, sino ora en su casa, está en su casa. ¿Qué pasa con esa persona que dice, bueno, yo quiero ungirme y quiero, ¿qué le decimos? Bueno, ese aceite que vos tenés en tu casa, que oralo, bendecilo, ¿y qué puede hacer? Bueno, justamente iba a decir esto. Ah, bien, bien, estamos Muy en comunicación. muy buena pregunta, Silvia, muy bien, ahí atenta. Como decíamos recién, no es un amuleto, no es algo específico, es aceite. No le vamos a poner, no le vamos a dar tanta autoridad al aceite, sino al poder del Espíritu Santo, ¿no? A la unción. Entonces, agarramos cualquier aceite que tengamos en la casa. Si tenemos aceite de oliva o un aceite que no tenga perfume, que no dañe nuestra ropa, ¿no?, mejor. Pero lo importante no es la calidad ni nada del aceite, sino lo importante es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque nosotros no caminamos por lo que vemos, nosotros caminamos por lo que creemos. Y nosotros estamos creyendo que el Espíritu Santo nos va a sanar en ese momento a través de nuestra fe, ¿sí? Lo que nosotros creemos. Entonces, no va a importar tanto la calidad, la marca, el perfume, sino en lo que creemos, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que vamos a citar Santiago 5:15, que es la oración de fe. Otra de las cosas, la oración de fe, ¿sí? Nosotros cuando oramos por las personas con fe, a veces le tenemos que prestar la fe a la persona que no conoce a Dios, o que la otra vez fuimos a orar a un hospital y estaba un familiar de la persona que estaba muy enferma, y ella me decía, hazlo rapidito porque yo soy incrédula, yo no creo en nada, me decía, ¿no? Entonces yo le tomé del brazo y le dije, bueno, no importa, a partir de ahora el Señor te va a sorprender y vas a empezar a creer por lo que vas a ver. A veces necesitamos ver para creer, pero ustedes fíjense en que el Señor en la palabra nos pide lo contrario, creer para poder ver, ¿no? Y la oración de fe es esto, creer para poder ver. Está el ejemplo en la palabra, perdón, del paralítico, cuando lo bajan por el techo, que hacen un agujero en el techo y le bajan al paralítico los amigos, porque la fe la tenían los amigos, y bajaron al paralítico delante de la presencia de Jesús. Está el caso de Tomás, ¿no?
Exactamente, Claro. ese ejemplo hermoso, ese ejemplo es hermoso. Claro, o sea que, viste Bueno, que es muy amplio todo porque nos habla tanto desde la fe que pueda tener uno como la que pueda tener un familiar que incluso ore por uno. Sí, amén, amén, es tremendo cuando la otra persona cree, porque vos, el diablo cuando vos estás enfermo, lo primero que te hace creer es que ya está, que ya no puedes Claro, hacer nada. Y cuando la otra afecta. persona viene y te dice con mucha fe, bueno, vos te vas a sanar, es como wow, ¿no? Bueno, otra de las formas de las sanidades que habla en Santiago 15, 16 es la confesión de nuestro pecado. ¿Sí? Hay cosas que por años las personas pueden guardar, ¿no? Hay cosas que por años, personas que no contaron, que lo han guardado por tal vez por miedo, por dolor, ¿no? Y decimos, eh, ¿por qué no se sana? ¿Por qué esta persona está tan enferma y hizo todas las cosas bien, ¿no? Pero la confesión trae sanidad, ¿no? Que nosotros podamos ser esa persona que, ¿no? De todo oído, ¿no? Para el otro, ¿no? La confesión de decir, mira, me pasó esto, me equivoqué en esto, siento culpa, ¿no? Yo conocí una persona que por mucho tiempo, eh, ella guardó una carta de su mamá que se había suicidado y la mamá le había dicho, si vos no venís, yo me voy a suicidar. Y ella estaba tan enojada con la mamá que no volvió y la mamá se suicidó. Y esa carta la escondió, la rompió. Pero esa carta quedó tanto en su corazón que cada vez que ella pensaba en eso lloraba, 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 lloraba. Y llegó el momento que se enfermó, ¿no? Pero un día ella pudo confesar eso, ¿no? Y se desenmascaró esa mentira, porque en realidad la mamá tenía ese espíritu de suicidio que lo iba a hacer y estaba buscando cómo dejar, sembrar, ¿no? Ese suicidio en otra persona. Entonces, la confesión de esta persona se sanó, ¿no? A veces confesar, bueno, mira, me equivoqué, ¿no? Somos personas, somos humanos. Fíjate que en la palabra del Señor ni siquiera nos pide que no nos equivoquemos, ¿no? Él ya sabe que no vamos a equivocar. De hecho, él sabía que Judas se iba a equivocar. Él ya sabe cómo somos, entonces ni siquiera nos pide que no nos equivoquemos. Y nosotros somos crueles con nosotros mismos. Entonces, a veces el poder confesar, mira, me equivoqué, engañé, pasó esto, pero ya estoy arrepentido, quiero cambiar esta situación, ¿no? La confesión trae sanidad, ¿no? Ahí donde está bien, nosotros no podemos decir, bueno, yo te perdono tu pecado, no, pero podemos escuchar esa confesión y contarle a esa persona, ¿no? Que Dios es fiel y justo para perdonarlo y que no hay condenación para los hijos de Dios, ¿no? Desenmascarar esa mentira, ¿no? Después de una de las otras cosas importantísimo es poder aprender a perdonar, ¿no? Es muy duro a veces perdonar porque no es una sensación hermosa, no se siente, es algo como en silencio, es algo silente, no te dice perdoná, sentilo, ¿no? Tu cuerpo te dice otra cosa, tus emociones te dice otra, tus recuerdos te dice otra, ¿no? Pero el tomar la decisión sin sentirlo sana a las personas, ¿no? Sana tremendamente a las personas. Después otra de las cosas importantes es saber que también te puedes sanar por obediencia, ¿sí? Sanarte la sanidad por obediencia. ¿Qué pasa con la sanidad por obediencia? Es lo que hemos hablado hace rato, ¿no? Si vos vas al médico, ¿no? Y el médico te dice, tenés diabetes, pero hay un tratamiento. Entonces vos orás, te estás curando, todo, ¿no? Pero sos un desobediente, una desobediente, decís, bueno, voy a darle duro al azúcar total, ¿no? La desobediencia, que la persona pueda ser obediente a partir de ese momento, ¿no? La obediencia trae sanidad. También está la forma de sanarte también por milagros, por un milagro. Jesús hacía milagros, por las prendas, ¿no? Por una prenda. También es una forma de sanidad, de traer una prenda a la persona que está enferma, ¿no? De poder sí. orar Eso por la es bíblico, eso es bíblico, porque también es cuestionado, pero eso es bíblico, ¿verdad? Sí, es bíblico. Sí. Claro, esto es la multigracia de Dios, o sea, Mm, la cantidad de variantes que tiene la gracia del Señor de que Él hace las cosas como sea a Él se le antoja. mm. Una de las cosas es el aceite, la unción del aceite, lo que hablábamos recién,
cómo muchas personas lo pueden utilizar como un amuleto, terminan dándole más importancia al aceite que en sí mismo a la fe o a la obediencia y la santidad que uno tiene que aplicar, ¿verdad? Para hacer una oración de autoridad, para sanar a una persona, para que Dios te use como instrumento para sanar a una persona. Y luego la oración por las prendas, al punto que en el ocultismo también se utiliza, ¿verdad? El santiguar las prendas, ¿viste? O sea, la multiforme gracia de Dios que Él hace como quiere y como se le antoja las cosas, muchas veces el no poder llevar a una persona porque está enferma, ¿verdad? A un lugar para que hay un grupo de hermanos que están reunidos en fe, que están intercediendo, ¿verdad? Y vos le llevás una prenda al enfermo que está acostado en cama, porque vos crees, bueno, yo acá llevo parte de lo que representa fulanito, oren por él, impongan manos sobre esta prenda que yo sé que se va a sanar. Lo mismo la curación a distancia, cuando se cruza el centurión con Jesús y le dice, mi hija está gravemente atormentada, está mal, y le dice, pero por favor, da la orden desde aquí, le dice al Señor, ¿verdad? Da la orden desde aquí, que lo que vos diga, lo que vos mande, así se va a hacer. Y Jesús se sorprendió por la fe que tuvo, ¿no? Entonces, a distancia, sin necesidad ni siquiera de ver a la persona, y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, quédate tranquilo que a partir de esta hora tu hija ya está sana. No, era el Da la orden. Ah, no, perdón, me El equivoqué empleado. el siervo, El el siervo. siervo. Perdón, no importa, no me Yo decía, crucifiquen, no me maten. La hija. Está atenta, sí, está muy No, atenta. se entendió, se Pará, entendió. hay un testimonio que Ana Blondo siempre cuenta, que referido acá a Uruguay, que fueron una familia allá, donde está la isla, donde estaban ellos, a pedir oración porque había un muchacho había tenido un accidente en moto, estaba en el 7i a punto de morirse, y bueno, y fue la mujer y dijo, bueno, orá por esta ropa y que yo se la llevo al hospital, y bueno, la mujer viajó acá a Uruguay, le trajo la ropa al muchacho que estaba en 7i, estaba a punto de morirse. Y al otro día empezó a curarse. Y ya al otro día le dieron lo llevaron a intermedio. Fue algo muy, muy, muy rapidísimo, que al otro día dio respuesta. Y fue un milagro. Y yo siempre escucho ese testimonio como otros que han pasado, ¿no? De acá, por ahí, me imagino en Argentina, pero sí tiene resultado. Mira, bueno, el último que voy a citar es el de la alabanza, la sanidad a través de la alabanza. Capaz que vienen, oran por vos, te ungen con aceite, llevan tu prenda, bueno, todo lo que estuvimos diciendo recién y no te curaste. Pero capaz que vas y pones una canción, no sé, Dios es mi rey, mi todo, ¿no? Y empezás a adorar ahí y te sanaste, ¿no? Yo creo que es un trato con Dios. ¿Y sabes qué? Yo creo que me preguntaba, ¿por qué tanto Jesús mostró tantas diferencias de sanar? Porque nos quiso mostrar que tenemos un abanico. ¿Por qué? Porque dijo, háganlo como ustedes quieran, pero háganlo con fe en mí, ¿no? Háganlo como quieran. Yo me acuerdo que una vez la tenía mi nena muy enferma y no sabía lo que tenía. Entonces agarré y dije, bueno, voy a hacer algo. Agarré un vaso de agua y dije, Señor, donde recorra esa agua en su cuerpo, que se vaya sanando, en el nombre de Jesús, dije. Y le digo, toma agua, ya toma este vaso de agua. Y ella tomó un vaso de agua y yo dije, Señor, donde vaya recorriendo su cuerpo el agua, se vaya sanando. No sé dónde le duele, pero que se cure, ¿no? Y así fue que ella se empezó a sentir mejor. Entonces, Jesús nos dio un abanico de cosas. ¿Por qué? Porque dijo, yo les doy creatividad, ¿no? Exacto. Fíjate cuál es el error de la religión. Quiero aprovechar el ejemplo que vos acabás de dar para decir cuál es el error de la religión, del ser religioso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Adriana sanó a su hija con un vaso de agua. Embotellemos el agua de la canilla de Adriana y vendámosla para que nos va a sanar. Agua santa de la canilla de Adriana, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso es lo que hace el sistema religioso. O también hacer las cosas siempre de la misma tradición, de la misma forma. Exacto, el ritualismo. Bueno, le dio resultado el agua, va a seguir siempre usando el agua. Porque pero no puede ser que un día Adriana haga de vuelta lo mismo y no resulte. No. Puede ser que un día yo unja con aceite y no resulte. Bueno, puede que Jesús un día... hacía diferentes cosas. No, y Jesús escupía, hacía barro con la saliva y se le untaban los ojos. A nadie se le ocurre hoy por hoy hacer semejante cosa, pero Dios lo hizo. O sea,
el Señor nos ejemplifica, hablando de este tema que está buenísimo, es la gran variedad de cosas y que no nos tenemos que someter a ritualismo, ¿verdad? Y que Dios es muy amplio, ¿verdad? Que hay una cantidad de cosas para usarse, pero que siempre lo primordial, que era lo que decía Adriana, es la sujeción, la obediencia, la fe, la santidad. Y cuando hablamos de santidad y pecado, yo ya me imagino a la gente, ¡oh! Lo que es santidad, una aureolita en la cabeza, las alitas de ángel, ¿Qué es ¿verdad? santidad? Flotando en el... A No, ver. santidad es estar apartado, ¿verdad? De las cosas que están mal, apartado del mundo. Claro. O sea, apartado no que vivas dentro de una burbuja isobárica, no, que estás apartado de muchas cuestiones morales y actitudes y cosas que sabés que están mal, que hacen mal y hacen mal a los otros, vos te apartás de eso y que vivís en la voluntad de Dios. Bien. Entonces, cuando hablamos de pecado, ya también empieza el estigma, ay, pero yo soy un pecador, me considero un pecador, yo no puedo escuchar esto porque yo soy un pecador, esto es para ustedes, eso orar por otros es para ustedes. No, ¿verdad? Porque Jesús, que fue el puente, ¿verdad? Que el Señor utilizó, o sea, el puente que tendrió para que todos nosotros, que éramos cualquier cosa de repente en el pasado, pudiéramos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, a través de su sangre, que fue lo que explicó ella, ¿no? Y de ahí se nos abre una llave de posibilidad, o sea, se nos abre una puerta, es una llave de muchas posibilidades para la sanidad, de los caminos a sanar. Nos explica un montón de cosas, inclusive lo que hablábamos de las enfermedades que parten desde el punto emocional, desde un quiebre emocional, porque el enemigo aprovecha cualquier pequeña grieta, ¿verdad? Una fisura en el alma, ¿verdad? En la parte emocional, una falta de perdón, un ataque de ira, un estrés, ¿verdad? Una falta de amor hacia uno mismo. Ya el enemigo se mete con esa culpa, se mete con esa ansiedad, se mete transformando todo en depresión, en falta de fe. O sea, el enemigo se mete porque está ahí. Y muchas veces hablar del enemigo, ay, no, pero el enemigo, me hablan del diablo, me hablan de una cantidad de cosas, pero son realidades, ¿verdad? Son realidades que las personas, seas creyente o no seas creyente, estás igualmente bajo la influencia, ¿verdad? No quiere decir que si no creo, no, yo no creo nada, a mí eso no me toca, a mí eso no me pasa. No, a mí no me hables de eso, yo no creo, no, que él me venía a hablar de santidad. No, te va a tocar igual porque vivís dentro de este mundo que aunque vos quieras creer o no quieras creer, el mundo espiritual no va a depender de si vos crees o no crees. El mundo espiritual existe de por sí mismo y aparte que las cosas físicas que se ven fueron creadas a través del mundo espiritual. Entonces, no hay chance, ¿verdad? El creer o no creer es una elección y eso se respeta, pero las enfermedades, ¿verdad? De causa emocional, causa espiritual, causa física, desgaste, etcétera, etcétera, estamos todos bajo el mismo cielo, como quien dice. Y una pregunta, Adriana, pues yo tiro porque yo me imagino la gente se pregunta, ¿no? Tranquila con el tiempo que esto se va a dividir en dos. Ahí va. Él va a salir la semana en 2 partes, así que no te preocupes. La gente se pregunta, bueno, yo oro, yo reprendí, bueno, me ungí con aceite, pero no me sané. ¿Qué pasa? Bueno, Dios no me escuchó, estoy en pecado. No, yo en mi opinión, daba la tuya. En mi opinión creo que hay que ser persistente, buscar la forma, de todas formas, decirle, Señor, yo sigo creyendo. Igual mando al médico, obviamente, primero ir a Jesús, después ir a empezar a hacer todo lo otro. Pero no pensar, estaré en pecado porque no se sanó, o el otro tiene el don y yo no. ¿Qué pensás vos? Bueno, yo en principio lo que tenemos que tener bien claro es que las enfermedades vienen de parte de las tinieblas, ¿sí? Y si algo viene de parte de las tinieblas, Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, ¿sí? Que hay personas que dicen, no, Dios me mandó esta enfermedad porque yo me porté mal, porque yo no. Dios no nos manda ninguna enfermedad. Que Dios use este tiempo para tratar con vos, para que vos lo conozcas, es una cosa, pero Dios no nos manda ninguna enfermedad. Entonces, dice que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, mientras yo estoy enfermo, yo tengo que luchar contra esto. Ustedes fíjense que cuando los médicos hablan, dicen, no, lo reconocen, ellos dicen un tumor maligno, ¿sí?
ya saben de dónde viene. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar en la lucha, pararnos en el lugar de hijos de Dios y decir, esto no lo quiero para mí. Si ahora sí, Dios siempre va a tener la última palabra, pero mientras tenga todavía oportunidad, yo esto no lo quiero para mí, no lo voy a recibir y voy a seguir siendo resiliente, tanto como en lo emocional como en lo espiritual, ¿no? Porque cuando hablamos de resiliencia hablamos en las 3 áreas, ¿no? Voy a seguir buscando de Dios, voy a seguir declarándome sana, ¿no? Y también yo creo que Dios nos ha dado el don de sanidad a todos. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar todos en nuestra casa, con nuestros hijos, con todo. Y ¿sabes qué? Dios no nos va a pedir explicaciones porque fuimos pecadores, porque nos equivocamos. Sí nos va a pedir explicaciones de lo que no hicimos. ¿Sí? De esto nos va a pedir explicaciones, de lo que nosotros no hicimos. Entonces, si Dios nos da un don, si nos da una herramienta, lo tenemos que usar con nosotros, usar con nuestros hijos, usar con todo lo que... Ya cuando alguien viene y te dice estoy enfermo, fuiste porque vas a tener que orar. Claro, ahí va. A ese punto yo quería ir, ¿viste? Porque vos estás haciendo una afirmación, por ejemplo, de que todos tienen el don de sanidad. Y yo sé que muchos de repente van a escuchar y van a decir, no, ¿qué está diciendo? La iglesia tiene múltiples dones. Hay personas que se van a encargar de una cosa, hay otros que se van a encargar de otra. El Señor le da a unos una cosa y a otros otra cosa. ¿Viste? Que está bien, que está bien, es cierto. ¿Viste? Pero yo quiero hacer esta aclaración porque yo sé que alguno capaz que lo va a pensar o lo puede comentar u opinar. Lo que vos decís es claro. Nosotros cuántas veces hemos tenido a nuestros hijos enfermos y hemos orado por la sanidad de nuestros hijos, nuestros hijos sean sanados. Pero no dejamos de pedir ayuda tampoco. Claro, claro, eso ya lo hablamos. Ella decía acerca de la obediencia también a los médicos cuando se hace el tratamiento, ¿verdad? Y a la oración de fe. Es todo un componente, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos a nuestros hijos enfermos, nosotros hemos orado por nuestros hijos enfermos, han sanado, nosotros hemos orado por nuestras vidas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy diabético. Vos sabés, Adriana, yo soy diabético. Han orado por mi vida, hemos orado. Y yo le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy yo no tengo en mi cuerpo ningún tipo de daño por la diabetes. Me hacen los estudios de sangre y sale todo bien, gracias a Dios. O sea, sí tengo que tomar medicación, ¿entendés? Porque el Señor todavía, y ya me tengo promesa, pero todavía no he sido sano, ¿verdad? Pero yo confío, ¿entendés? Y no dejo de confiar en el Señor de que en un momento me va a sanar, ¿entendés? Y gracias a Dios no tengo ningún padecimiento como consecuencia de la diabetes que hace desde el año 2011, creo que tengo, hace como 13 años, no más, 15 años, hace que se me diagnosticó, ¿entendés? También lo que vos decías, de mi familia por línea materna, diabéticos, ¿entendés? Y sí, es raro, ¿cómo puede ser que sí, que el gen, que esto, ¿verdad? Que sí, bueno, pero ya... Es medio raro, ¿verdad? Que en todas las generaciones hay gente que padece la misma enfermedad y todo. Bueno, pero ¿verdad? también Evan, que nosotros dos ya sabiendo que viene de genética, tomamos las armas y ya por nuestros hijos ya también cortamos exactamente, oramos porque también se hace, ¿verdad? Oramos para que nuestros hijos no sufran no tengan ese padecimiento, ¿verdad? Hablando de todo esto de los dones, ¿no? De que todos ministramos sanidad. ¿Es verdad? Sí, todos, porque es como decías vos, si vos conocés a una persona enferma, no, ¿para qué voy a llamar al que tiene el don? No, pero el que tiene el don viajó a Chile, el que tiene el don, está en Chile. No, ¿entendés? Agarrá aceite de girasol que tenés que orar, bendecilo, ¿verdad? Como dice la palabra, imponé manos sobre los enfermos, ¿verdad? O llamá a alguien de tu iglesia que te haga el 2, ¿verdad? Que te acompañe y oren por el enfermo y el enfermo sanará, dice la palabra, haciendo una oración de fe, ¿verdad? Ahí todos tenemos, ¿verdad? Y después está el que se dedica a hacer sanidad, que el Señor utiliza específicamente como ministerio de sanidad, el cual es la persona que va recorriendo diversos lugares, ¿verdad? Y el Señor lo utiliza para hacer sanidad en masa, ¿verdad? Cuando se juntan 100 personas, 200 personas, yo he visto, y doy fe de eso, he visto piernas más cortas que la otra de personas mayores, ¿entendés? Yo de estar mirándolo así a medio metro de distancia y ver cómo la pierna de esa persona se estiraba hasta quedar de la misma manera. Era una persona mayor, me acuerdo, una mujer muy mayor. La mujer lloraba porque no se podía agachar, no podía hacer nada, y me acuerdo que se paró, se levantó de la silla esa mujer, vio que estaba bien, caminaba y se agachaba y se tocaba la punta de los pies, que yo creo que hoy si me pongo, yo no sé si llegó a tocarme la punta de los pies, pero esa mujer lo hacía, se tocaba la punta de los pies y lloraba de la emoción que... Y bueno, y he visto sanidades de personas con problemas de obesidad
que allí en el momento esas personas eran sanas que perdían kilos de Ay, yo peso, quiero. perdían kilos de peso, pero gente que estaba grande, pero grande cuando hablo en el verbo grande con letra mayúscula, grande, y la pollera le quedaba tan grande a esa mujer que esa mujer después hacía así, se la tenía que agarrar porque se le caía. Pero en serio, Yo quiero el gente doble. recuperar la vista, o sea, pero son personas específicas que tienen un ministerio, tienen un llamado Claro. en el cual, ¿qué hace? Toca la fe de las personas, hasta el más incrédulo cree cuando ve una cosa de esa, ¿verdad? Son cosas, son dones de sanidad potenciados, diría yo. Sí. Y bueno, y vamos con otra pregunta media picante, porque ya Adriana, ya que la tengo acá, la voy a te voy a exprimir. No. Exprimir. Bueno, decime, Adriana, por ejemplo, hay enfermedades que vos decías de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que hay algunas enfermedades que la persona ahora, dijimos que bueno, que buscaba ayuda, que creía, pero hay enfermedades que sí requieren de liberación. ¿Qué pensás vos? Sí, Que no digo, exactamente. perdón, como siempre te corto, no digo que no pueda el Espíritu Santo ser libre en su casa, pero sí buscarla de una forma más a la guerra espiritual, a lo que es la liberación. ¿Cómo sería eso? Y sí, o sea, nosotros podemos tener enfermedad a través de situaciones, ¿no? Que el resultado de esas situaciones, ¿no? Enfermaron el cuerpo, como es no cuidarnos. Pero también hay un espíritu de enfermedad, ¿sí? Cuando ese espíritu de enfermedad entra por alguna de las puertas que nosotros desde adentro les abrimos, se queda y te empieza a enfermar en diferentes partes, donde tenemos ya de repente una pequeña, no sé, fisura en tu columna, ya te enfermó todo, o tenés síntomas que los médicos realmente no los entienden. Y cuando vos tenés ese espíritu, no solo tenés enfermedad, sino tenés actitud de enfermo. Entonces ahí es necesario pasar por una liberación, con una ayuda, una guía con otra persona, ¿sí? Porque la persona en este momento no tiene la fe necesaria, no tiene la fuerza, no lo va a sentir, le va a costar un poco más, entonces es importante poder contárselo a alguien, a un consejero, a alguien que bueno, tenga confianza donde te congregás. Si no vas a ninguna iglesia, es que puedas comunicarte con cualquier persona de los otros, poner en el chat que necesitas ese tipo de ayuda. Y bueno, entonces cuando llega el momento, pasás por una liberación y va a venir un cambio total en tu vida. Y ahí te das cuenta, como voy a dar mi pequeño testimonio, yo me había enfermado de cáncer, ¿sí? Por Ujú. fumar me enfermé de cáncer. ¿Qué pasa? Como todo cáncer tiene un proceso, pero yo antes de empezar el proceso, me ministraron liberación, fui libre de todo esto, de la falta de perdón, de todo lo que me estaba pasando espiritualmente, y no sé, pasaron un mes y todos mis resultados salieron bien, o sea, se desapareció el cáncer. ¿Qué significa esto? Que era una enfermedad, era un espíritu, digamos, un espíritu de enfermedad, un espíritu de cáncer, ¿sí? No quiere decir que sea siempre lo mismo, que se repita siempre el mismo patrón, pero hay situaciones que no se entiende por qué siempre le sale algo nuevo, por qué la persona no tiene ganas de ser resiliente, de comer cuando está enfermo, o de buscar el bienestar, ¿no? De ir al médico, hacerse un tratamiento. No se entiende por qué. Es porque está ese espíritu de enfermedad, ¿no? Entonces, lo que sí yo le puedo decir, lo que me gustaría decir a las personas que están viendo esto, serían dos cosas. Uno, que no dejen de orar por sus seres queridos que están enfermos. Siempre pidiéndole a Jesús, siempre pidiéndole a Dios. No dejen de leer la palabra y darse cuenta de que que hay una esperanza, ¿no? Que puedan orar por ellos, que prueben y se van a sorprender. Y lo otro que le quería decir es que hay una salida, que esa salida también se llama liberación, ¿sí? Tal vez lo escuchan, tal vez no, en algunos lugares, pero siempre está bueno poder chequearse y decir, bueno, yo me siento identificado con esto, a mí me pasa esta situación, ¿no? A mí me agarra miedo, yo empiezo a transpirar cuando tengo que hacer algo importante, me pasa cada vez que tengo que hacer algo, me enfermo. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? Poder identificar, ¿no? Y pedir ayuda, ¿no? Es lo más importante, poder pedir ayuda, acercarse a algún consejero, a alguna persona de Dios y pedir ayuda. Ese sería mi consejo, mi mensaje, ¿no? Es muy importante, ya cerrando, vamos a ir cerrando, pero es muy importante cuando vos decías del miedo, porque
hay muchos jóvenes o adolescentes, por así decirlo, porque ya uno cuando es adulto, pero una de las cosas que causa el miedo en la parte del cuerpo es que la persona hasta los 18, 17 años se hace pichí, se hace pichí en la cama, una de las tantas cosas, ¿no? Vos como estudiante de psicología sabrás de esos casos, ¿no? Pero ataca el cuerpo. ¿Y cómo ataca el cuerpo? Cuando una persona abre esa puertita que hablábamos, la parte 1, ¿te acordás, Pablo? Cuando hablábamos de abrir esas puertitas, y esas puertitas puede ser que entre el temor, y ataca no solamente la emoción, sino el cuerpo. Pero es importante también, como hablábamos recién, de buscar, no solamente uno orarse uno mismo, pedir la ayuda, sino también buscar la ayuda en el área de liberación. Es fundamental. Es como decía Adriana al principio cuando empezamos en la parte anterior, es como lo decimos nosotros siempre, que nosotros somos personas que estamos conformadas de forma tripartita, o sea, somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, ¿verdad? Dios nos conformó así, todos, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Tienen un espíritu que tiene alma y que viven en un cuerpo, y eso se afecta. El enemigo toma partes del alma, ¿verdad? Toma partes del alma que luego vamos a estar hablando en otros videos más adelante que estamos preparando, de cómo sucede este tipo de cosas, ¿verdad? Son realidades que no podemos desconocer. Y son realidades que muchas veces, dependiendo de la gravedad, si no tiene un tratamiento, si no se soluciona, condiciona una vida, lleva a la muerte una vida, ¿cómo es que se dice? Corta una vida, una persona que podría vivir de otra manera, de una manera feliz, formar una familia, se ve imposibilitada porque tiene impedimento. Vos fijate que algo que vos decís de orinarse en la cama, como muchas veces lo hemos sabido. Y hemos tratado casos así, claro, vos fijate que eso puede condicionar mucho. Una persona de si es capaz o no de tener un matrimonio, de vivir. De ir a quedarse a la casa de una amiga. De ir a quedarse a la casa de un amigo, ¿verdad? Condiciona tu vida social. ¿Se entiende? Porque eso muchas veces es un espíritu de temor que viene, que ataca a la persona. Hay muchas cosas, gente, hablando para todos, ¿verdad? Que no se tiene respuesta o que se piensa que no se tiene respuesta, ¿verdad? Más para aquellos que de repente no son creyentes, ¿verdad? Y bueno, y nosotros junto con estas transmisiones, cuando invitamos personas, como en el caso de Adriana, ¿verdad? Que nos dedicó su tiempo, que nos estuvo hablando, nos estuvo enseñando un montón, estuvo profundizando. Una masterclass. Ahí va. Nos estuvo profundizando en el tema de las causas de las enfermedades, de la parte emocional, que es recontra importante saber, ¿verdad? Y luego cómo esa parte emocional deriva en la parte espiritual también, y cómo está todo ligado, pero por eso mismo, porque somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Entonces, ¿es necesaria la liberación en algunos casos? Sí, es muy necesaria, porque una falta de perdón muchas veces condiciona tu salud, ¿verdad? Condiciona tu carácter, condiciona un millón de cosas, la tristeza. Cuando una cosa es que te pongas triste por alguna situación, otra cosa que vivas sumergido en la tristeza. Lo mismo la depresión. Podemos tener momentos de bajón, podemos tener momentos, temporadas en que de repente estemos cabizbajo, no estemos pero ya cuando es de todos los días, ya cuando te condiciona que no te puedas ni salir de tu casa, que no puedas que no tengas ganas de relacionarte con gente, que no tengas ganas ni de levantarte muchas veces, ahí prende la alarma porque algo te está pasando. Sí, y como decía también, ¿no? Cuando ya fuiste al médico y no encuentra la razón, ¿no? Y te hace el estudio y te dice, bueno, yo acá por mi parte veo todo bien, pero y ya te hacen sentir como loco, como loca, y no, en realidad puede haber una parte emocional, también obviamente en el área le voy a hacer una pregunta a Adriana, que está estudiando eso, y por ahí capaz que me la puede contestar. Yo es lo que he visto, que muchas veces hacen, y te pregunto, muchas veces veo que le colocan a las personas o tratan muy a la ligera, muchas veces lo he visto, lo he notado, es una opinión, he visto que muchas veces tratan a la ligera a la gente como que tiene un ataque de pánico, y ya le mandan fármacos, le mandan psicofármacos para que bajen las revoluciones, no sé, antidepresivo, lo he visto jóvenes
he visto jóvenes, he visto Niños, adolescentes, he niños. visto adolescentes que los han tratado como que tienen ataque de ansiedad, o etcétera, etcétera, y después de hablar con ellos, están, Niños y no también. pueden articular bien las palabras porque el efecto que tienen de eso que le dan, de esa pastilla, los tira abajo. Entonces no Sí. está bueno eso. ¿Y por qué lo hacen? ¿Lo toman tan a la ligera muchas veces? ¿O está esa predisposición? Es una pregunta que te hago, Adriana, esa predisposición Sí, perfecto. Muy buena pregunta, muy buena. Mira, al Sí, principio lo que te puedo decir de lo espiritual es que, ¿no? De lo que hablaba yo recién del pedir ayuda. Lo primero que el enemigo nos quiere en nuestra vida es que nosotros podamos pedir ayuda y va a usar todas las herramientas, ¿no? Porque quedemos así, sin poder hablar, sin poder pedir ayuda, ¿no? Por eso, lo que están escuchando todo esto, lo que le puedo decir, no se queden solos, siempre está bueno pedir ayuda, acérquense, pongan un mensajito ahí en el chat, ¿no? Que alguno de nosotros se va a comunicar, le va a dar una palabrita. Con respecto a lo que me decía de la medicación, son inhibidor de la realidad, ¿no? Estas pastillas. Las pastillas que le dan cuando están con ataque de ansiedad de pánico son inhibidor de la realidad. ¿Qué pasa? Esa pastilla te mete en una cápsula de la realidad y te la saca. Entonces vos vivís, que no entendés nada, vivís como que no pasó nada, como que, bueno, se está cayendo el mundo, bueno, se está cayendo el mundo. Entonces, ya está, no molestas a nadie. No molestas a tu papá, no molestas a nadie. Sos ahí un hongo, te sentás ahí. Al paso del tiempo, te desenchufás tanto que ya como que lo tomás, necesitas la pastilla porque ya no te puedes reintegrar otra vez, ¿sí? Entonces, ellos dicen es un tratamiento. Algunas personas le agarran, lo agarran como de costumbre, ¿no? Al estar con la pastilla y después no saben enfrentar lo que le está pasando, ¿no? Por eso es tan importante poder buscar ayuda y poder contar lo que te pasa, escuchar a tu cuerpo. Pero mayormente ahora es lo que quiero que quede claro es que cuando hablamos de Dios, ¿no? Ponemos a los médicos acá y a Dios al lado, ¿no? Pero el médico no puede hacer más que esto, ¿no? Te dan una pastilla, porque hasta ahí termina todo. En cambio, Dios puede hacer mucho más, ¿sí? Y por ahí pujamos a los médicos porque ponemos todas las expectativas sobre ello. Pero no pueden hacer nada porque son seres humanos como nosotros. Entonces, lo único que pueden hacer es Ojo, ser un seguidor de la perdón, realidad. quiero aclarar algo porque no estamos en contra de los médicos. Nosotros lo que en realidad los médicos hacen lo que ellos pueden, lo que saben hacer, lo que estudiaron, ¿no? Que está Claro, perfecto. Ahora que le estamos dando la otra solución, claro. como tú decís, de buscar. Sí, a mí he escuchado situaciones de que con una amiga de que ella estaba así y cada vez necesitaba más pastillas porque las crisis eran más seguidas y un día me cansé, nos pusimos a orar y dijimos, bueno, basta, ya está, porque era como más expresiva, ¿no? Nos pusimos a orar, ella pudo contar sus miedos, no podía recuperarse de lo que había vivido, los traumas, ¿no? Como hablan ustedes de lo que se hace en PIS, esos son traumas, y ella no podía recuperarse de los traumas de la separación de sus padres. Entonces, cuando ella pudo contar esto, cuando ella pudo expresar y decir, me dolió mucho, cómo se desarmó mi familia, me dolió mucho porque no solo perdí a mi papá, sino que mi mamá tenía que salir a trabajar y la perdí a ella también. Me quedé sola. Entonces, cuando ella podía expresar lo que le pasaba, ella fue libre de esa enfermedad. Entonces, el saber que no solo hay pastilla, hay más que eso, hay mucho más que eso, ¿sí? Es mucho más. O sea, el ser humano puede decirte, bueno, yo lo que estudié es que vos tomás este inhibidor de la realidad y no vas a estar tratándote de suicidar. Perfecto. Pero también hay algo más que cortar de raíz. Dios quiere cortar de raíz todo eso, ¿no? Y eso es como lo más importante, saber que hay una esperanza de que Dios puede cortar de raíz, ¿sí? Bueno. Y hemos visto cómo Dios saca, porque hemos ya dado testimonio de eso mismo. Y para cerrar, pues yo tengo algo acá en mi corazón y de la parte, Adriana, no como estudiante de psicología, sino como ministra, bueno, vamos a ponerlo así, de liberación, porque sé que sos una ministra de liberación. ¿Cómo llamaríamos? Algo que me quedó de la otra vez que estuvimos enseñando fue cómo llamar a esa enfermedad, cómo decirle, Señor, llamarla por su nombre, ¿verdad? Señor, quiero que esta depresión, esta ansiedad, esta ira, ¿cómo decís vos?
porque está bueno llamarla por su nombre. Hay gente que dice, ay, no, Ira es un espíritu. Sí, es un espíritu. ¿Me entendés más o menos cómo voy? Sí, bueno, yo en principio lo que haría es cortar todo trato que hice con ese espíritu, ¿no? Ejemplo, a veces nos pasa que nos gusta estar triste. ¿Por qué no? Porque todos vienen a preguntarnos por qué estamos tristes, llamamos la atención, entonces me aferro a una excusa, digo, no, estoy triste porque cuando yo era chiquita me abandonaron, bueno, pero ya tenés 40 años y ya está, ¿viste? Y sí, pero mi mamá nunca me pidió perdón y siempre te va a buscar dónde se aferrarse, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo un trato con ese espíritu, ¿no? De tristeza, de depresión. Entonces, en principio lo que haría es cortar ese trato que hice con ese espíritu. Yo corto todo trato con vos, tristeza, corto todo trato con vos, depresión. No quiero saber nada con vos y a partir de este momento ya no tengo nada que ver con vos, ¿sí? De esta forma. Y de ahí buscar a alguien que me ayude a sacar eso de mi vida, ¿no? Y no solo eso, sino los hábitos. Sacarme la ropa negra, sacarme de querer estar solo y tener una cara larga delante de todo, de encerrarme, ¿no? De sacarme los hábitos de tristeza. Entonces, este es el momento que tal vez hay cosas que se fueron, hubo tanta agua bajo el puente que ya no podemos solo, entonces no podemos buscar a gente que tal vez que se prepara en esto, que investiga, que se prepara con Dios, ¿no? Que se para para estudiar sobre eso, poder buscar personas que te puedan ayudar. Así como hay médicos del cuerpo, ¿no? Que se preparó, que estudió, que tardó 8 años en recibirse. Hay personas psicólogas, ¿no? Que estudian las emociones y las actitudes y como los psiquiatras que estudian el comportamiento humano, se pasan un tiempo estudiando también, son válidos. Así también está la persona, el médico del espíritu, ¿no? Que son las personas que estudian, investigan la palabra, investigan el tema de las tinieblas y van investigando. Son personas también como médicos del espíritu, ¿no? Y está bueno ser cuidadosos con quién nos abrimos, pero está bueno también buscar ayuda, ¿sí? De saber de que podemos, que Dios va a usar a alguien, ¿no? Va a mandar a alguien que nos pueda ayudar. Como dije recién, siempre ser cuidadosos con quién. Pero sí, Dios se encarga cuando nosotros avanzamos, ¿no? Dice que cuando Él le dijo a sus discípulos, vayan y repartan este pedacito de pan y este pedacito ¿no? de pescado, ellos decían, ¿y cómo se hacen esos pedacitos, no? Pero cuando ellos tomaron la actitud de ir, fue cuando las cosas cambiaron, ¿no? Cuando nosotros tomamos la actitud de ir a buscar la ayuda, creo que Dios hace su parte. Pero si nosotros nos quedamos acá dudando y diciendo, ¿será que es? ¿Será que no es? ¿No? Entonces, yo creo que la persona que realmente necesita tener una libertad y da el primer paso, Dios se encarga hasta de la hora, se encarga del lugar, de la persona, se encarga de todo. Por eso mi consejo es este, ¿no? De poder romper, porque hay cosas que vienen porque nos metieron, ¿no? Como por ejemplo que te pactaron, que cuando te enfermaste y era bebé te llevaron, no sé, a un lado, ¿no? Pero hay cosas que nosotros nos metemos, como hablaba de la tristeza, ¿no? Que queremos retener este papel de víctima. Entonces, ese es también lo que tenemos que cortar, ¿no? Exacto. Bueno. Queda tema para hablar, no, pero... no, a mí me gustaría invitarla otro día, pero para que todas las personas que les interesa hacer preguntas en esta área, porque no es un tema muy, muy conversado hoy en día, por lo menos que estamos recorriendo las redes, nos gustaría, por lo menos acá en Uruguay no hay mucho, no sé en Argentina, pero acá en Uruguay sabemos que no hay mucho. Entonces, todas las preguntas que vos tengas, las pones ahí, las pones en YouTube, compartí, poné me gusta si nos podés ayudar mejor y podés poner esas preguntas, esas dudas que tenés y un día con Adriana en breve podemos hacer un ping pong de preguntas y respuestas y podemos ayudar en esa área porque estamos para eso. Hablando más específicamente de esta última parte, ¿no? Que está muy interesante. Está muy también. Interesante. Yo sé que hay gente que tiene muchas preguntas. Hay gente que tiene muchas preguntas y bueno, y es un tema que hay que sentarse, conversarlo con mucha profundidad. No se puede tomar a la ligera, por eso estaría bueno un día dedicarle, o sea, hacer otro programa y dedicarnos bien a esta parte que estábamos hablando ahora, porque yo sé que hay muchas dudas al respecto. Sí. La gente tiene muchas dudas de esto. Así que bueno, Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por...
perdón, hay mucho más para hablar, para aprender acerca de todo esto. Eh, Muchas gracias por invitarme y por supuesto, es un gusto, un placer poder contar y enseñar y dar herramientas, porque la verdad que no, como decían ustedes, que en Uruguay no se habla mucho de esto, creo que en ningún lado se habla, y ser muy respetuoso y muy cuidadoso con lo que hablamos, con las preguntas, con las respuestas, es importante porque es una forma también, ¿no?, de cuidar a la otra persona. Así que acá estoy para lo que necesites, si en algún momento me vuelven a invitar. Y nos gustaría ver a Walter contigo ahí sentadito en algún momento también, estaría bueno, capaz que hacer los 4. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos muy pronto entonces. Muy bien, bueno, vamos a despedirnos. Gracias a Adriana gente, Tenchi que estuvo con gracias. nosotros y puedan buscarnos de Argentina para todos. De Argentina, así que bueno, y bueno, de acá desde Uruguay, la tierra del mejor asado del mundo. Me quedó pendiente. Del mejor dulce de leche. El mejor dulce de leche. De la yerba sin Ellos ya palo. lo probaron. Pero bueno, esto es todo chiste. Bueno. Hay que hacer liberación acá. Les mandamos un gran abrazo a todos los que nos estuvieron mirando. Bueno, denle me gusta, compartan, porque no compartan para que nosotros tener más seguidores, para que pueda llegar a otras personas, sino para que puedan llegar a otras personas. Todos lo necesitamos, porque yo lo he necesitado. Exacto. Pero pueda llegar a más personas. Bueno, chau para todos. Nos vemos, Adriana. Nos vemos. Besos. Chau. Chau.